¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? A raíz de la famosa encarnación esta, que no solamente nos da un retrato que se mueve, sino que nos da cosas bastante interesantes, como ha sido el caso de Orfeo, nos plantea tal vez darle vida a algún otro personaje que no ha salido hace mucho, precisamente la reencarnación. Y sí, hoy día tenemos que hablar del dragón divino en el meta actual. Sin más que agregar, empecemos. Para nadie es un secreto que el dragón es un gran tanque, es su función de toda la vida, pero sin embargo puede llegar a hacer buen daño. En anteriores videos hemos comentado lo que significa la voluntad de las estrellas y algunas bonificaciones adicionales que hacen que el dragón incluso genere más daño todavía. Una mecánica bastante interesante, pero que se ha visto opacada, sobre todo con la permanente aparición de la señora Pandora comandante renacida. Claro, en este contexto también es importante entender que el dragón ya tiene desde hace mucho tiempo la renacida y necesitaba tal vez un bufeo adicional. Esto no significa que con este bufeo pueda aguantar o sea counter ahora de Pandora comandante, esto no es así. Pero en determinados escenarios, con un baneo de Pandora o tal vez jugando un control anticipado para que Pandora no pueda ejecutar la boborrea, ñordo, tormento, como quieran llamarlo, pues el dragón tiene algo que ofrecer bastante importante. Bien, vamos a empezar primero con lo que nos da precisamente la reencarnación. Estamos con un dragón que está con todo a tope, que tiene 3000 de vida adicional, que significan 6000 cuando la duplica por estar jugando los diferentes formatos, ya sea duelo galáctico, conquista, aunque conquista en algunos servidores no existe, clasificatorio de Jamir, torneos, etc. Pero adicional, debemos recordar que cuando el dragón pone su escudito, también gana el doble de lo que tiene. Es decir, estos 3000 están significando en un dragón que está protegiendo ya no 6000, sino 12000. Estamos hablando de un montón de vida adicional. A esto se suma el tema de las defensas, que ahora vamos a analizar por qué no es poca cosa. 20 puntitos de velocidad, que quieras o no estamos en un meta que va mutando, que va siendo cada vez más veloz. Hay unidades que vienen con una base de velocidad interesante, cosmos que te dan más velocidad, la propia voluntad de las estrellas te va dando también más velocidad, así que estos 20 puntos podría considerarse que son más o menos relevantes según tu propia estrategia. Después tenemos 540 de ataque físico, que esto es una brutalidad para el dragón, ahora vamos a explicar por qué, y 60 de perforación, que bueno, la perforación creo que habla por sí sola. Estamos hablando de números bastante altos, pero de nuevo, ¿por qué esto es relevante en el dragón? ¿Qué nos tiene que ofrecer el dragón? Para empezar, debemos ver que sus defensas, tanto la defensa física, que bien es una gloriosa A, no es una S, y la defensa cósmica es una C, tampoco es una A, una S. ¿Por qué es importante comentar esto? Porque cuando tenemos mucha defensa, esta defensa deja de ser relevante. Esto lo hemos comentado ya en anteriores videos. El dragón pierde cierta relevancia, por así decirlo, o mejor dicho, la defensa pierde relevancia en el dragón y en otras unidades cuando estaqueas mucha, porque la defensa, digamos, si tú tienes X cantidad de defensa, te va a proteger X cantidad de daño. Pero si tú tienes el doble de eso, no te va a proteger el doble, porque la defensa va creciendo de manera proporcional y escala a un nivel todavía menor. Entonces, buscar mucha defensa no nos ayuda realmente. Pero claro, nosotros en la estrategia del dragón, vamos a ser honestos todos, con una mano en el pecho, ¿quiénes han puesto o quiénes le han buscado activamente defensa al dragón? La verdad es que nadie. Hemos ido por resistencias, hemos ido por vida, hemos ido por robo de vida, algunos con nivel crítico, otros con ataque físico, pero la defensa no es algo que se recomienda incluso buscar activamente. Ya tenemos cosmos que nos dan resistencias a los daños, que tiene una función similar a la de la defensa, incluso teniendo mucha resistencia, tampoco sirve porque cada vez que tienes más, te va dando menos. Entonces, que nos dé esa defensa de manera pasiva sin tener que buscarlo, se agradece. Sin embargo, como dije, hay tal vez estadísticas más importantes, ya no solamente hablando de la perforación,
que por ejemplo, este es un dragón que ni siquiera está en el mixer y está rondando los 1100 de perforación, sino el ataque físico. En este caso tenemos un dragón que tiene 18300 de ataque físico, pero ¿por qué es tan relevante el tema del ataque físico? Si nosotros leemos lo que hace la espada sagrada lacerante, que es la última, nos dice que puede colocar hasta las 10 almas, obtener 10 marcas de almas de dragón, y cuando recibe un ataque tiene una probabilidad de contraatacar. Y hay una probabilidad adicional, todo esto está en 100 porque está subido al máximo, cuando un aliado que actuó con el sello reciba daño, de infligir, ya sea con uno o con el otro, va a infligir 130% de daño físico. Es decir, esos 500 puntos que hemos ganado de ataque físico, tienes que sacarle el 130% y ese es el daño adicional que va a hacer la espada con cada uno de los contraataques. Y no solamente eso, sino que va a multiplicarse por el 35% de cada alma de dragón. Pero no solamente eso, con la protección nos va a decir que por cada 10 puntos de salud perdidos va a aumentar sus defensas, que como ya hemos dicho, no las estamos buscando activamente, el juego nos la está dando y se agradece. Y además va a aumentar el ataque físico en 200%. Y bueno, la resistencia de estado, que en un dragón me parece que no está de más. Entonces, estamos hablando de números que son bastante altos para un dragón que se está enfocando en la vida. El ataque físico en el dragón significa un incremento importante de su agresividad, pero también de su supervivencia. Esto lo he contado ya en diferentes videos. De hecho, cuando hacía revisiones allá por el 72, también comentábamos la importancia del robo de vida. Siempre lo vengo diciendo, el robo de vida lo que va a hacer de manera un poquito más por así decirlo, simple para que se pueda entender es, tú haces X cantidad de daño, por ejemplo, haces 100 de daño final, el juego va a calcular cuánto robo de vida tienes, digamos que tienes 100% de robo de vida, entonces te vas a curar esos 100 de daño que hiciste. Claro, estamos hablando de daño final. ¿Eso qué significa, Hisoka? Eso significa que estamos calculando la cantidad de ataque que tenemos, estamos calculando un eventual crítico, por ejemplo, estamos calculando nuestras propias perforaciones y estamos calculando además las defensas, resistencias y reducciones del oponente. Entonces, al tener el número mágico, vamos a entender cuánto vamos a robar. Entonces, de manera indirecta, por así decirlo, cuando nos están dando estos subatributos en temas de ataque físico y sobre todo el tema de la perforación, nos está dando supervivencia si lo armamos con robo de vida. ¿Ok? Ahora, de un tiempo a esta parte, y como hemos comentado, hay una parte negativa, y es que Pandora Comandante está muy presente en el meta. Hay una parte positiva, y es que Thanatos nunca se fue del meta, y el dragón puede ser un dolor de cabeza para Thanatos. Tenemos también a un Manigoldo. El dragón es un dolor de cabeza también para Manigoldo. Entonces, estamos ante un escenario que tiene pros y tiene contras. Pero con el tema de la reencarnación, potencialmente podemos ver un dragón que va a cumplir tranquilamente su trabajo. Y ahora, como les he comentado, con el tema de lo que nos da en el octavo sentido y demás, pues vamos a entender cómo funciona todavía de una manera mucho más agresiva. Ahora, la gente tal vez se olvida de esto, pero es importante comentarlo. Cuando nosotros tenemos activo el escudo del dragón, cada vez que va pasando rondas, este señor va a ir perdiendo vida. Esto es importante entenderlo. El señor va a ganar 35% de reducción de daño y un movimiento extra, lo cual se agradece y todo lo que tú quieras, y va a tener esta habilidad que va a hacer daño y tal. Sin embargo, nos dice que en cada ronda los puntos de salud máximos potenciados disminuyen en un 12% de los puntos de salud máximos iniciales hasta que caen a 0. Es raro ver un dragón que se muera porque se quedó sin vida, porque cada ronda va perdiendo vida, pero ¿por qué estoy comentando esto? Porque de nuevo, si nosotros vemos lo que teníamos en la protección, por cada vez que vamos perdiendo puntos de salud, y este señor va a perder muchos porque sacrifica puntos de salud para poder apoyar a sus aliados, va a empezar a ganar resistencias de estado, ataque físico y defensas. Dato curioso, esto no tiene un tope, nos dice que es por cada 10% de puntos de salud perdidos. O sea, si perdimos el 50% de vida, pues estamos ganando 5 veces estos stacks. Y además de todo esto que les estoy comentando, nos dice algo que sigue siendo relevante a lo que nos está dando en la encarnación. Nos dice que, por si acaso, después de que cualquier caballero actúe, si los puntos de salud de un caballero aliado, aparte del dragón, caen por debajo del 60%,
el dragón va a obtener un alma de dragón, la marquita, y va a aumentar la defensa física y cósmica 12% cada uno. Es decir, él mismo va a empezar a ganar defensas que son porcentuales, pero como hemos visto, tanto la voluntad como la reencarnación nos están dando defensa. Eso significa que vamos a estar ganando defensa todavía más alta, generándonos más supervivencia. Y de nuevo, esto se agradece porque sería un error buscar activamente defensa, pero que nos la den de forma pasiva le da un valor totalmente agregado al dragón. Además, nos dice que va a otorgar un escudo igual al 12% de sus puntos de salud máximos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros activamos esto, que de nuevo va a obtener 150% de los puntos de salud máximos y 100% de aumento de escudo, esto es muy importante porque la vida que vamos a tener se va a aumentar, como dije, un montón, y además el escudo que vamos a poner, el valor de ese escudo va a ser todavía más alto. Entonces tenemos el dragón, que ahora va a poner mejores escudos, que va a tener mejor perforación, que va a ganar más vida porque lo hemos armado con robo de vida, y que va a tener unos contraataques que van a hacer un daño más importante, y va a ganar supervivencia precisamente por las defensas aumentadas, que ya no nos preocupa tanto y la buscamos, como dije, de manera pasiva. En un pasado había un gran debate con respecto a los armados y muchas personas, incluso yo me acuerdo mucho, esa persona desapareció, pero ahora les voy a explicar por qué. Estábamos en un debate, en aquel momento no existía Lich Helado, pero era una persona que argumentaba y decía que para él era mejor sello espiritual o era mejor el tema de la cruz porque te daba resistencias a los daños, mientras que yo le decía que prefería que tenga puntos de salud con dorado porque prefería un mejor escudo en mis aliados. Entonces existía este debate, él decía no porque así va a aguantar más, y yo decía no porque yo prefiero los escudos. Además la gente se olvida de esto, pero cuando una unidad recibe daño en su escudo, es decir la barra gris, esto no cuenta para que el dragón sacrifique su vida. Entonces, quieras o no, si le pones escudos a las unidades que estás protegiendo, hay mayor supervivencia a través de ese escudo. Claro, ¿qué pasó? En aquel momento que tuvimos, no decir un debate acalorado en el Discord, pero sí que conversábamos bastante de este tema. Jugué mi dragón manteniéndolo siempre con el tema de dorado, y pues en ese entonces se ganó el Hamir, y se ganó jugando con dorado. Esa persona nunca más me dijo que prefería los otros cosmos. Entonces ahí nos damos un poco a la idea de que no está mal el armado que busca resistencias, pero el armado que va con puntos de salud, y ahora con las inscripciones que tenemos, o las reencarnaciones mejor dicho, viene todavía mejor. Ahora, en este contexto que ya estamos explicando, lo que valida pues este armado, sí que tenemos que hablar de Lich Helado. Porque si bien tenemos aquí unos números bastante altos, porque 2348 dos veces es un montón más el 10%, Lich Helado no es que nos dé mala base de puntos de salud. De hecho, un 14.5 jamás se va a comparar a estos 4600 puntos de salud. La diferencia es abismal. Sin embargo, es importante entender que este tema de las resistencias son diferentes a las defensas. Entonces, si a mí me preguntan, yo podría saltar entre dorado y Lich Helado, pero son para mí las únicas dos opciones viables. Algunos me van a decir que prefieren que tenga algún tipo de resistencia de estado y tal, pero ya se los expliqué en el tema de la voluntad de las estrellas. Bueno, dependiendo en qué nivel lo tengas, el señor va ganando resistencias de estado. Además de todo esto, por ser un tanque, él no es que tenga mal nivel de resistencias de estado, sin buscarlo activamente. Entonces también va a depender con quién lo tengas jugando. Por ejemplo, si estás jugando con un, por poner ejemplos un poco locos, Araya que está purificando, o con un Lune de Balrog que es mucho más competitivo, pues tienes un poco más de certeza de no necesitar tanta resistencia de estado. Dato adicional, Lune de Balrog es un gran aliado del dragón, porque cada vez que el dragón mete contraataques, primero esos críticos están garantizados. Entonces son críticos que además están siendo aumentados por el ataque físico que va ganando cada vez que pierde vida gracias a la voluntad de las estrellas, que además va ganando más daño según las marcas que tiene, y que además tiene 500 de ataque físico que son gracias a la encarnación. Entonces, si se dan cuenta, Lune con este señor es algo interesante. De hecho,
dato curioso que tal vez no se toma en cuenta y no he comentado en otros videos. Recuerden que Elfo Sangriento cada vez que mete un ataque rompe las defensas. ¿Eso qué significa? Que el primer contraataque del dragón no va a doler tanto como el segundo, porque el segundo ataque está pegando ya con las defensas rotas. El tercero está pegando con las defensas rotas por 2. Pero si ese dragón está bufeado, por ejemplo, vamos a tener el daño que hace primero por romper defensas y además la pasiva gracias a la renacida del Lune de Balrog, que aumenta el daño recibido, me parece que es en un 5 o en un 6% por quemadura. Es decir, cuando una unidad recibe la quemadura del Lune de Balrog, va a recibir 6% de daño adicional. Entonces, el segundo ataque ya no solamente va a ser 10% menos de defensa, sino va a ser el 6% que se ha stackeado precisamente por el tema de la quemadura y va como daño final. Y si le metes 2 contraataques, ya no es 6, es 12 o es 10 y estamos hablando de 20% de ruptura de armadura. O sea, estamos hablando de una sinergia muy interesante entre el Lune y el dragón. Pero de nuevo, personalmente, de las unidades que van saliendo poco a poco, o bueno, de manera incluso apresurada, ¿por qué decir poco a poco? Si esto ha salido hace poco en la China, de la reencarnación, el dragón trae muy buenos subatributos que tal vez nos puedan permitir, no decir arriesgar en el ámbito competitivo, va a depender completamente de lo que ya jugó el oponente o de tu propia estrategia, pero si antes el dragón no se veía tanto, a diferencia, siempre decimos esta broma, ¿no? De que el dragón en Europa es S, pero el dragón tiene un espacio ahora mucho más firme. No se me haría extraño verlo, no sé si en Hamir, pero en Europa estoy seguro que tal vez lo vamos a ver un poco más, dependiendo también de quiénes sean los que estén jugando y si se han planteado darle una estrategia. Pero me animo a decir que el dragón ahora tiene un tirito mucho mejor que antes. Antes de terminar, quería comentarles que se viene el Hamir Sabroso, que va a ser aquí en YouTube. Mi siguiente video va a ser explicando las bases del concurso, por así decirlo. Ya les voy comentando que vamos a jugar. Esto va a ser un Hamir que va a ser Hamir, le digo yo, Hamir Sabroso. En realidad son torneos que vamos a hacer en YouTube. Va a ser todo de Saint Seiya Awakening Gods. Va a ser en el canal de YouTube. Y va a ser la siguiente semana a la que terminó el Hamir como tal. O sea, termina el Hamir y empezamos con las inscripciones y lo vemos. Y el stream como tal, que generalmente son 2 días, porque a veces no alcanza el tiempo por los rangos de cupones. Vamos a dar premios al primer, segundo y tercer lugar. Ya lo voy a explicar todo mejor. Y ese mismo día vamos a crear un torneo equilibrado para los que estén presentes, para los que lleguen a anotarse primero, que también va a ser con premio en cupones. Esto es para celebrar los 12,000 suscriptores. Ya sé que se llegó hace un tiempo, pero entre mudanzas y cambios y modificaciones en la casa en la que voy a vivir de acá a un tiempo, no me ha dado pues el tiempo, valga la redundancia. Así que sin más que agregar, muchachos, saluditos para Nietzsche, que nos está siempre apoyando con la edición, muy agradecido, hermano. Muy importante, ojo, si llegan a ver este video antes del Hamir, antes del día lunes, seguramente voy a hacer una publicación también, pero lastimosamente en el Hamir me tocó contra Chacanón, que es el comandante de mi legión, una legión que respeto y quiero mucho. Y sí, o sea, conversamos y tal, y me dijo que pase yo, que ya valía verdura la vida. Entonces apuesten 3-0 por Pepito. Voy a intentar, como el hombre ha cedido el espacio, voy a intentar no jugar con los músicos todas las partidas, ¿ok? Vamos a intentar ser un poquito más competitivos esta vez. Sin más que agregar, muchachos, nos vemos en la próxima. Adiós.